Andrés Oppenheimer, te saludo con mucho cariño el día de hoy. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un abrazo. Cuéntanos, te escuchamos. ¿Cuál es tu reflexión al día de hoy? Hola, Fer, ¿cómo estás? Bueno, ayer hubo una manifestación en Washington frente al monumento a Lincoln de los antivacunas. Los antivacunas, el movimiento antivacuna, había convocado, decían, pidieron permiso a la policía para reunir hasta 20.000 personas. No fueron tantos, fueron algunos miles, pero no llegaron a todo lo que esperaban. Pero, Fernanda, no hay duda de que están envalentonados, en parte porque ahora tienen dos grandes ídolos, Donald Trump y Novak Djokovic, ¿no? Que después de este escandalete que hizo en Australia al decidir no vacunarse, fue expulsado del país, pero se convirtió en un ídolo de los antivacunas. Y también están envalentonados, Fernanda, porque han tenido una victoria simbólica o real, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, pocos días atrás, tumbó la orden de Trump, del presidente Biden, de hacer obligatoria la vacunación, ¿no? De hacer mandatos para que las empresas, por lo menos, puedan exigir vacunar a sus empleados. Ayer en la manifestación estaban los líderes más conocidos del movimiento antivacunas, algunos médicos, siempre hay algún médico que otro que es escéptico de las vacunas, aunque el 99% de los médicos de la comunidad científica apoyan las vacunas, y aunque las vacunas ya han matado a 80, o sea, perdón, al revés, el coronavirus ya haya matado a 860.000 personas en Estados Unidos. Y también estaban los que se oponen a las vacunas por decir que esto atenta supuestamente contra las libertades individuales, ¿no? Dicen que esto es una decisión que cada persona tiene que tomar por sí misma. Mi opinión, Fernanda, es que todos estos argumentos de los antivacunas, y los he revisado, creo que todos, no tienen ni pies ni cabeza. En primer lugar, la enorme mayoría de la gente que está hoy en el hospital, en los hospitales de México, de Estados Unidos, de todos lados, es gente que no se vacunó. Entonces, es muy sencillo. Si te preguntas si la vacuna funciona o no funciona, las vacunas no funcionan en materia de contagios, pero sí funcionan y muy bien en prevenir la hospitalización y la muerte. Eso está requete comprobado. Vete a cualquier hospital, pregunta, si no quieres creer las cifras oficiales, y vas a ver que en muchos hospitales el 90% de la gente que está hospitalizada y que se está muriendo es gente que no se vacunó. En segundo lugar, Fernanda, y hablando de los médicos de bata blanca que estaban en la manifestación de ayer y que a veces se ven en los videitos de WhatsApp y YouTube, bueno, la Organización Mundial de la Salud, todos los ministerios de salud del mundo, todas las grandes universidades, todas las principales asociaciones médicas, todos están de acuerdo en que hay que vacunarse. Entonces, que hay un médico en Australia que dice lo contrario, que hay una médica en Italia, bueno, disparates se dicen en todos lados, siempre hay alguno que quiere llamar la atención, traer clics a su blog, traer clics a su cuenta de Instagram o su Twitter o su Facebook, pero acá, Fernanda, no hay duda, todas las grandes organizaciones médicas del mundo, los principales científicos del mundo, están de acuerdo en que las vacunas previenen la hospitalización y la muerte por COVID. Claro. En cuanto al otro argumento, el de las libertades individuales, que el Estado no se debe meter con nosotros. Bueno, a ver, en Estados Unidos los que se oponen a la vacunación citando ese argumento, que supuestamente esos mandatos de vacunación, la obligatoriedad de vacunarse infringiría nuestras libertades individuales. Bueno, curiosamente, esa es la misma gente que se opone a la libertad individual de las mujeres de decidir qué hacer con su cuerpo en el tema del aborto. O sea, todos estos grupos trampistas opuestos a las vacunas en nombre de la libertad individual
les importa un rábano la libertad individual cuando hablan del aborto. Entonces hay una contradicción total. Mi opinión, Fernanda, es que tiene que haber obligatoriedad, tiene que haber mandatos como en Francia, como en varios otros países. Y quizás, o sea, si no es posible por motivos legales o por motivos políticos o por lo que sea, y por lo visto no es posible en Estados Unidos porque la Corte Suprema tumbó esa posibilidad, bueno, entonces el que no se quiera vacunar, ok, que no se vacune, pero entonces que no lo dejen viajar en avión, que Exacto. no lo dejen entrar a un restaurante. O sea, ¿qué derecho tiene esa persona a contagiarme a mí? Y aparte, hay otro argumento más, Fernanda, que esa es la misma gente que de pequeña fue vacunada contra la varicela, contra el sarampión, contra la gripa, contra muchas cosas. Si tú hoy no tienes, si tus hijos pequeños no tienen vacunas, no los dejan entrar en la escuela. Entonces, este argumento de las libertades individuales como que se desmorona ante el argumento de que hace décadas y décadas que vacunamos a nuestros niños para ir a la escuela y de hecho hemos erradicado todas esas enfermedades que antes mataban a miles y millones de niños. Y finalmente, Fernanda, no se quiere vacunar, ok, que no se vacune, pero entonces que pague sus gastos de hospital. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué tú y yo como contribuyentes? ¿Tú sabes el dinero que están gastando los países en hospitalización de Sí, sí, gente claro. no vacunada? Pero una enorme cantidad de dinero. En Estados Unidos son, por ahí vi una cifra de 13.000 millones de dólares. Bueno, repito, yo creo que las empresas tendrían que tener la libertad de exigir a su gente que se vacune. Yo creo que hasta las ciudades y los estados tendrían que tener ese derecho. Pero bueno, si la Corte Suprema no lo permite en algún país, perfecto, pero entonces que los no vacunados sean consecuentes y se paguen su propia hospitalización si terminan en el hospital, como muchos de ellos terminan. ¿Cómo lo ves? Pues muy complicado porque, vaya, protestar como lo hicieron en el monumento el día de ayer, sin los cubrebocas. Oye, estás hablando que ya hay una suma de más de 860,000 muertos. En Estados Unidos. Claro. Entonces, Sí. ponerte a hacer un movimiento de esta naturaleza, pues intentan un golpe mediático, pero ¿no tendría que ser un golpe mediático mucho más fuerte, 860,000 muertes? Por supuesto, pero aquí el gran tema, Fernanda, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, es el tema de las fake news. De la gente que recibe un videíto en WhatsApp con una señora que dice, yo soy una médica española, vaya a saber si lo es. Cualquiera se puede poner una bata blanca y decir que es médico, pero supongamos que lo sea. Lo importante no es lo que diga esa señora, lo importante es lo que dice el 99% de los médicos, todos los colegios médicos de todos los grandes países, porque, o sea, hay un consenso total, como hubo un consenso con las vacunas contra la viruela y contra el sarampión y con tantas otras vacunas. Y no es casualidad que hoy día, Fernanda, vivamos mucho más que hace 100 años. No es casualidad que hayamos disminuido la mortandad infantil enormemente en los últimos 100, 200 años. Eso por las vacunas. Entonces, tú podrías haber dicho, hace 2 años, algunos decían, no, porque esta vacuna es experimental, no se sabe. Bueno, ok, en ese momento eran experimentales. Yo les creí de entrada, porque si a mí me dicen los científicos más consagrados del mundo, todos, que efectivamente son buenas, yo me las pongo. Me la puse inmediatamente, de hecho. Claro. Pero el tema es que si alguno, siempre hay algún médico que va a dar la nota, dijo, pero con los fake news se amplifican esas voces ridículamente y hay gente que les cree. Entonces acá el tema es, ¿qué dice el consenso de la comunidad científica? Si el consenso de la comunidad científica, o sea, la Organización Mundial de la Salud, los ministerios de salud de todos nuestros países, los principales científicos, si todos dicen una cosa,
Yo les voy a creer a ellos, no voy a creer a un videíto con una señora con una bata blanca que dice ser médica. Sí, no, queda claro. Queda claro, por supuesto. Además, estamos en el entendido y esto cada quien tiene el derecho de pensar y de hacer con su cuerpo lo que quiera. Nada más que frente a una pandemia, frente a una cantidad pues tan importante de muertos en el mundo, si yo decido que tú estás vacunado, entonces te acercas a mí, o yo decido que tú no vacunado te haces para allá, pues estoy en mi derecho. Te guste o no te guste. Punto. ¿Y sí? A mí me parece que cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Pero cuando se Así trata es. de una sociedad y cuando se trata de que tú puedes contagiar a alguien y matar a alguien por ese virus, pues entonces ya vámonos entendiendo. Y un poco lo que dice Macron, me voy a joder a todos los no vacunados. Punto. Sí, ¿No? sí, Porque sí, pues ni modo, no quieren, váyanse a otro país, váyanse a otro lado. sí. Jálenle para allá, porque además son minoría. Eso es importante. Claro, claro que es una minoría. Te cuento, Fernanda, que hablé de esto con Isabel Allende, la escritora, la voy a tener este domingo en mi programa de CNN, maravillosa, acaba de sacar un nuevo libro, y hablamos de esto y de muchas otras cosas. Te va a gustar la entrevista. Bueno, pues ahí estaremos. Yo soy tu fan. Por donde la veas, soy tu fan. Te leo, te veo, te escucho en Te ¿Qué tal, agradezco. Fernanda? Me gustas muchísimo en ¿Qué tal, Fernanda? Mira, Te- no tanto con Pascal, no tanto en CNN, no tanto en el Herald, en, en el Miami Herald. Donde más me gustas, aquí. Ándale. Te agradezco. Me habían No es dicho que cierto, lo tenía una digo. audiencia de una, ahora sé quién es. No, sin duda alguna admiro tu trabajo y cada vez mejor, mi querido eh, Andrés Oppenheimer. Entonces, ¿quién viene para entrevista? Isabel Allende, ¡Wow! el domingo. Sí. Y Estuvo fascinante. Hablamos de wow. su nuevo libro, hablamos ¿Estuvieron vía del Zoom? nuevo... ¿Viajaste o qué hiciste? No, lo hicimos vía Zoom. Ella vive en San Francisco, lo hicimos vía Zoom y la voy a tener toda la hora. Hablamos de su nueva novela, hablamos del feminismo, hablamos del lenguaje inclusivo. Sabes que ella es una abanderada del feminismo, lo ha sido siempre. Hablamos del lenguaje inclusivo, hablamos Mm, de su tercer matrimonio. Mira, está por tener 80 años y se ándale. acaba de casar por tercera vez. No, qué y, maravilla. y lo toma con No un me la humor y con pierdo. una alegría envidiable. Te mando un abrazo. @Oppenheimer A. Gracias por estar con nosotros.